elementos que ayudan a cuadrar ese paciente, como es la tiroidea compositum, que la hemos utilizado ya por unos 20 años, tratando de regular ese sistema endocrino, tanto de hipotiroidismo como de hipertiroidismo. En la medicina alopática, y eso es fundamental entenderlo, que la inmensa mayoría están recibiendo tratamiento para su síndrome metabólico con sus diferentes componentes, como lo vamos a ver, y la insulina de las diferentes épocas, porque cada vez han salido insulinas sintéticas con ciertas características que se debe continuar, y los antidiabéticos orales que se vienen recibiendo también desde hace muchos años, debe continuarlo el paciente manejándolo, sino que además vamos a ver qué posibilidades hay de mejorar o cambiar, depende de esa alimentación, depende de esos antioxidantes que muchas veces, como lo vamos a enumerar más adelante, podemos ir disminuyendo la cantidad de insulina, disminuyendo la cantidad de antidiabéticos orales, que por sí adelantamos, realmente todos estos disminuyen el ATP, la coenzima Q se va para abajo por efectos de todos los antidiabéticos orales. Entonces, si bien es cierto, de la medicina alopática se siguen utilizando, nuestra experiencia en estos últimos 18 años es lograr disminuir la utilización de insulina a menos unidades y en algunas ocasiones lograr suspenderlo. Lo mismo los antidiabéticos orales, que lo hacemos a expensas de nutracéuticos, de antioxidantes, como vamos a ver hoy, y de compuestos específicos, como vamos a hablar hoy de Nutrivita, que son capaces de mejorar toda esa función y manejo de insulina, volverla menos resistente, hacer que la célula tome nuevamente esa glucemia, ese azúcar, y bajen los niveles en sangre, que la persistencia de eso es lo que nos está ocasionando daños y efectos secundarios a mediano y largo plazo. Por lo tanto, vamos a ver una serie de productos que interrelacionados pueden ayudar a controlar estos pacientes con enfermedades endocrinas. Ahora, las diferentes hormonas tiroideas T3, T4, tiroxina, que si bien ayudan al paciente, como vamos a ver, esto se convierte a veces en una medicina de por vida. Y les vamos a demostrar que no es necesario, en algunas circunstancias sí, pero en otras, al estimular, como vamos a ver hoy con muchos productos, la mejor respuesta y formación de esos folículos tiroideos de producir, después del estímulo del TSH, esa hormona T3 y T4, que va a ser fundamental en muchas actividades del ser humano, en muchas actividades metabólicas. Y hoy vemos tanto en niños como en adultos gran problema en el manejo, pero quizás al manejo integrativo, como vamos a ver de endocrinas pediatras que están manejándolo con homeopatía, muchos endocrinos integrativos que están logrando manejar este tipo de compuestos para ir disminuyendo la verdad de una hormona tiroidea que, si bien es cierto, es necesaria, muchas veces el ser humano independiente individual hace que esté o en exceso o en defecto, lo cual se puede lograr con estimular esa tiroides, quitándole radicales libres, dando antioxidantes, dando nutracéuticos, dando fitoterapia, que es capaz de mejorarla. Entonces, eso es lo que vamos a compartir hoy. Hay varios aspectos de productos que hoy los miraremos. La terapia molecular, no me cabe la menor duda que vitaminas, como vamos a ver, componentes de algunos productos, como minerales específicos, también como vamos a ver en la parte tiroidea y en la parte lipídica y en la parte de hiperglicemia, que realmente van a ayudar a que ese control de esas enfermedades endocrinas, que muchas veces hemos dicho que es de por vida, es lo que he visto en medicina integrativa, cómo poder evitar que una persona consuma medicamento tiroideo 50 años, como una persona consuma metformina 30, 40 años. Creo que debemos, y es nuestra obligación, buscar nuevas expectativas
para dar mayor calidad de vida y no efectos secundarios de la mayoría de los medicamentos alopáticos, que si bien es cierto, hay que manejarlos y por eso ahí pongo control médico. Quizás la persona que no está entrenada en fitoterapia, en homeopatía, en medicina ortomolecular, probablemente no pueda, digamos, lograr esa disminución de los medicamentos. Pero aquel médico alópata que está manejando, pues bueno, va a ir con su control, va a estar midiendo esos niveles de TSH, de T3, de T4, fundamentales para mirar en qué momento, y eso lo vemos a diario, tanto en la parte pediátrica como en la parte de adultos. Creo que es un despertar a mirar otras opciones que no es que se sustituyan 100%, repito. Por eso dependerá de su médico tratante la posibilidad de ir utilizando nuevas técnicas de tratamiento para ir disminuyendo las tradicionales. Quien no conozca realmente otra posibilidad, pues nos abocamos a estar con los controles médicos adecuados y suplementar lo necesario hormonalmente en forma pura, sin incluir nuevas herramientas como son las que vamos a hablar hoy. Muy bien. Empezamos. La siguiente, por favor. Los productos que vamos a hablar hoy, a recordar y a mirar por qué tienen que ver uno en la parte de diabetes, por qué otro en la parte de tiroides, por qué otro en la parte de síndrome metabólico como parte del paciente diabético, pues son, primero, Tornare, segundo, Glucovita, tercero, Chromium picolinato, cuarto, citricholes, quinto, metilcobalamina, vitamina B12 y Dirox. Hablaremos de cada uno de ellos, iremos desmenuzando algunos aspectos para dar mayor entendimiento por qué consumir esto. Muy bien, el síndrome metabólico lo traigo en esta noche porque realmente es una enfermedad que compromete muchos aspectos. El paciente hipertenso, el paciente que tiene azúcar elevada, el paciente que tiene un colesterol elevado, y todo eso puede estar incluido en el paciente diabético. De hecho, el síndrome metabólico incluye diabetes, como vamos a ver en los criterios de síndrome metabólico, pero también otros aspectos de la parte lipídica, por ejemplo, de la hipertensión. Y entonces estamos manejando no solo un diabético, sino un hipertenso. Y en conclusión, tiene ese paciente un síndrome metabólico, como lo vamos a ver. Y creo que la parte de salud que estamos buscando es lograr controlar ese síndrome metabólico y por ende la parte endocrina de ese paciente diabético. También el paciente hipotiroideo con un sobrepeso importante. La obesidad y sobrepeso que uno ve con el hipotiroidismo o también con el paciente diabético, pues vamos a ver cómo conforman nuestro síndrome metabólico que día tras día lo vemos no solo en adultos, quiero insistir en eso, para los médicos generales y pediatras, mirar que este síndrome metabólico lo estamos viendo en niños. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar también a trabajar para disminuir morbilidad y mortalidad. La siguiente, por favor. Muy bien. Estamos hablando de síndrome metabólico. ¿Qué criterios tenemos, por ejemplo, de la Mayo Clinic? Hoy se considera que hay 5 criterios y con 3 de ellos cualquier persona de salud o interesada en el tema puede hablar de que su paciente o a quien le estamos insinuando la utilización de algunos de los medicamentos tiene síndrome metabólico. Primer punto, la parte de obesidad y cómo se cuantifica eso. La circunferencia abdominal, esto es importante a nivel de cintura, que en una mujer tenga más de 89 centímetros, lo consideramos positivo para síndrome metabólico, y en el hombre más de 102 centímetros. Este parámetro, repito, es uno de los criterios de la Mayo Clinic hoy para hablar de diagnóstico de síndrome metabólico. Un punto. Entonces podemos encontrarnos un paciente con obesidad u obesidad mórbida
que puede perfectamente tener lo más seguro síndrome metabólico. Segundo, y muy importante, los triglicéridos. Unos triglicéridos elevados mayores de 150 miligramos por decilitro es la cifra que hoy se considera como alta encima de esto y normal debajo de este dato. Entonces, hay personas que además de ser obesas con esas características de diámetro de cintura, pues tienen este triglicérido. Tercero, el colesterol, sobre todo el HDL menor de 40 miligramos en el hombre o menos de 50 en las mujeres es el tercer parámetro para considerar un síndrome metabólico. Y lo que se adiciona en este punto es hipertensión arterial. Hoy en día vemos en la parte de COVID que los factores predispuestos a esto son el paciente obeso, el paciente hipertenso, el paciente diabético. Pues miren, todos estos pacientes constituyen o hacen parte o tienen un síndrome metabólico. Esta hipertensión arterial en los criterios de la Mayo Clinic se considera hipertensión hoy mayor de 130 la sistólica o mayor de 85 la diastólica. Ahí vamos 4 criterios. Y finalmente, lo que nos atañe en diabetes, una glicemia mayor basal de 100 miligramos por decilitro. Entonces, muchos diabéticos realmente manejan cifras superiores a esto y por lo tanto están teniendo un componente de síndrome metabólico con seguridad. Entonces, mantener glicemias adecuadas que no superen los 100 miligramos basales es fundamental. Entonces, de estos 5 criterios que acabo de comentar, el que tenga 3 criterios o más se considera un síndrome metabólico. Espero haya sido claro en este concepto, porque de ahí vamos a mirar si este paciente tiene o no síndrome metabólico. Muy bien. Ahora, de las enfermedades crónicas y que hemos dicho de morbilidad, no solo de la parte de COVID hoy en día, sino de los problemas de cardiopatía o coronaria, infarto de miocardio, infartos cerebrales. Esto, patología cerebral y cardíaca, está asociada en su mayor parte a síndrome metabólico. Eso quiere decir que si vamos a controlar esta parte de peso, de colesterol, de triglicéridos, de hipertensión y glicemia, pues estamos haciendo prevención en los accidentes cerebrovasculares y los accidentes, digamos, anginosos y de infarto de miocardio. Esto a nivel mundial y no solo de adultos, insisto, sino en niños, en donde estamos viendo infartos, lactantes con muerte por obesidad. Entonces, ahora, cada criterio de los que hemos dicho, pues es un factor más de riesgo. Y entre más riesgo tenga ese paciente, pues en la parte metabólica, su parte diabética juega un papel muy importante para prevenir y para tratar. Vamos a mirar cómo los productos de hoy podemos utilizarlos como una herramienta más en el manejo integrativo. Entonces, empezamos con nuestro primer producto hoy, que es un gran antioxidante, Tornado. Todos los antioxidantes funcionan excelente porque tanto el paciente diabético que no está produciendo su insulina y sus células beta de los islotes de Langerhans no son capaces de producir una insulina suficiente debido a radicales libres. Estos radicales libres que tiene el paciente diabético pues van a mejorar cuando los antioxidantes, aquellos que van a donar un electrón para que esas especies reactivas de oxígeno que hay en las células pancreáticas y que hay en las células del tejido tiroideo donde se está produciendo las hormonas, ahí es donde van a funcionar todos los productos antioxidantes. Entonces, un producto que contenga antioxidante, y en este caso
nuestro Tornare, ¿qué contiene realmente de antioxidantes y de oligoelementos fundamentales? En primer lugar, sabemos que las vitaminas A, C y E son antioxidantes. Pues bien, este producto tiene las 3 vitaminas. La vitamina A, muy claro, y tiene por cada cápsula 10.000 unidades de vitamina A. Tiene de vitamina C 500 miligramos y de vitamina E 200 unidades. Esto va a cubrir las necesidades de antioxidante en la parte de vitaminas en un paciente que pueda tener las patologías que hemos hablado hoy, que es la parte de tiroidea, la parte de diabetes y un síndrome metabólico. Estas 3 vitaminas van a ayudar fundamentalmente no solo a mejorar esa célula eliminando los radicales libres, sino aspectos de la piel del paciente con síndrome metabólico, la piel del paciente diabético, la posibilidad de complicaciones y la posibilidad de degeneración de cáncer. La vitamina C hoy en día, digamos, tiene muchísimas acciones muy claras, pero en estos pacientes a los cuales nos estamos refiriendo hoy también tiene un componente fundamental. Recordemos la potencialización entre la vitamina A y la vitamina E. Realmente esa asociación de tenerlos, los resultados se observan en la parte clínica y en la parte metabólica, y cuando medimos en cualquier sistema, tanto el tradicional o bioresonancia cuántica, como lo hago yo en mis pacientes, pues vemos cómo está funcionando los niveles de vitamina A o la vitamina C y E ante la suplementación que se está dando. Esto es muy interesante porque para que estén regulados estos necesitamos ver muchos componentes. Dentro de esos, los oligoelementos que tenemos acá y minerales como fósforo y calcio. El fosfato dicálcico que tiene el Tornare va a ser una excelente colaboración en estos pacientes en la parte ósea, en la reabsorción ósea, cómo está funcionando a diversas áreas del organismo, tener ese calcio y fósforo equilibrado. Los oligoelementos como zinc, cobre, manganeso, hacen parte de las enzimas dependientes, por ejemplo, de zinc y cobre, como es la dismutasa. La dismutasa es una enzima que necesita cobre, que necesita zinc para lograr funcionar como antioxidante. Estos pacientes diabéticos, hipotiroideos, hipertiroideos, necesitan de este tipo de enzimas. Por lo tanto, estamos dando la herramienta para que nuestro cuerpo, nuestra célula, funcione mejor todo su artillería antioxidante. ¿Y qué no decir de la astaxantina? Esta astaxantina que hoy se sabe es 65 veces más potente que la vitamina C, 10, 15 veces más que la vitamina E. O sea, tiene un poder antioxidante impresionante. Entonces, creo que entre más seguridad tengamos del producto, que estamos dando potencialmente ese efecto antioxidante en esta patología de hoy, de esta noche, sobre diabetes, sea tipo 1, sea tipo 2, sea tiroides hipo o hipertiroidismo, va a funcionar en una forma potenciadora del tratamiento tradicional que esté recibiendo este paciente. El selenio, ni se diga en la parte, como vamos a ver, de la parte tiroidea. Uno ve que no hay respuesta a hormonas tiroideas adicionales cuando no se da selenio. Yo mido selenio todos los días en mis pacientes con bioresonancia cuántica y wow, están recibiendo algo de hormona tiroidea, pero no funciona. ¿Qué pasa? Clínicamente no está funcionando. Un selenio bajo. Suplementar selenio es fundamental. La conversión de la hormona tiroidea
va a depender también de este mineral selenio, este oligoelemento selenio. Entonces, nuestro Tornare pues contiene levadura de selenio, 50 microgramos. Pues bueno, con esto les quiero decir que si un paciente diabético o un paciente con problemas de tiroides le suplementamos con una sola cápsula blanda diaria, pues su respuesta al tratamiento instaurado va a ser más exitoso. No me cabe la menor duda. La siguiente, por favor. Un producto estrella en la parte de control de azúcar, el glucovita. Analicemos un poquito glucovita, en donde vamos a ver que los componentes que tiene glucovita van a lograr que ese nivel de glicemia sanguínea esté adecuado porque ingresan fácilmente ese azúcar a la célula, hacen que la insulina sea más sensible, porque hablamos de resistencia cuando no hay buena respuesta de esa insulina. La sensibilidad depende de muchos de los componentes que tiene este glucovita, incluyendo algunos minerales, incluyendo frutas como es la musa acuminata, que nos va a ayudar, tiene la posibilidad de regular ese sistema o nivel de glicemia de entrada o no a la célula. Esto es fundamental. La glutamina también fundamental en el equilibrio de ese paciente para mantener niveles adecuados de glicemia. Hay unos minerales especiales como el vanadium que tiene que ver con la sensibilidad a la insulina. El vanadio, que pocas veces se habla realmente en el paciente diabético que está de difícil manejo, va a ayudarlo a complementar, al igual que el cromo. Y aquí sí que va el picolinato de cromo. Este cromo como picolinato, que lo vamos a ver también más adelante, tiene que ver con el consumo adecuado del azúcar y el ingreso de esta azúcar y la respuesta adecuada, sensible y no resistente de la insulina. Hoy creo que picolinato de cromo, y lo vamos a ver más adelante en el producto independiente, es una herramienta, pero fundamental. ¿Cuántos pacientes vemos que son resistentes a la insulina? Muchísimos, muchísimos pacientes que se han tornado crónicos y que están dependiendo de cada vez mayor cantidad de insulina o están dependiendo muchas veces de la persistencia de 2 o 3 veces diarias de antidiabéticos orales. Cuando ya lo he dicho, metformina daña el ATP, disminuye la energía intracelular. Entonces, no es posible mantener a un diabético con bajas energía por estar utilizando niveles altos de metformina, por ejemplo. Bueno, la insulina también tiene efectos tóxicos sobre capacidad energética de la célula. Entonces, no todo es tan sencillo y pensar que toda una vida vamos a estar sometidos a este riesgo. La L-arabinósido, que también tiene este producto, y este otro parte de tallo, la Tinospora indian, igual que la Acacia ceilán, o sea, el cinnamomum. Estos productos tienen esa acción potente de disminuir la sensibilidad a la insulina y de mayor uso de esa glicemia a nivel de la célula para que no exista ni hiper ni hipoglicemia. Qué maravilla que en el mundo de fitoterapia, en el mundo de la parte de medicina ortomolecular, tenga que ver esto para complementar y tener una mejor respuesta al manejo aparentemente de solo insulina o de solo antidiabético oral. Glucovita debería ser el complemento absoluto de todo paciente diabético tipo 1 o tipo 2. Creo que esta herramienta
debería ser utilizada más de lo que le estamos utilizando. En principio, a veces porque el diabetólogo o el internista o el médico tratante pueda desconocer las posibilidades de esta parte de fitoterapia y de nutrición y parte molecular, que si bien es cierto, a veces es desconocida cuando uno la entiende, por qué ese paciente que está recibiendo unas 2 capsulitas de glucovita y solo en alguna ocasión diaria la insulina o solo un producto de una tabletica de metformina, sus niveles de hemoglobina glicosilada, el promedio normal de los últimos 90 días se va a mantener muy cerca de 5, 4, que es un diabético que se está controlando muy bien, y no mantener ese 8, 9, que es dañino, no solo para la parte de páncreas como tal, sino para todas las células y sobre todo células renales, células de retina, células de riñón, células a nivel miocárdico, células a nivel de lipocitos, células a nivel cerebral. Entonces, creo que debemos potenciar el manejo que se viene dando a los pacientes tradicionalmente con esto, sin ser un riesgo. Porque si esto es natural, no es algo químico como tal, pues las posibilidades de efectos secundarios cada vez se van a menos posibilidades. La siguiente, por favor. Muy bien. Entramos a algo que ya lo habíamos comentado sobre el cromium picolinato. Entonces, este es fundamental y tenerlo siempre en la cabeza, que el transporte de la glucosa es definitivamente intervenido siempre por el picolinato de cromio. El cromio, otro gran elemento, va a hacer que la insulina aumente su eficacia. Esto es fundamental. O sea, si tenemos poca insulina y no tenemos picolinato de cromio, pues no va a tener efecto esa insulina. Y tiene otros metabolismos o metabolismo, sobre todo disminuyendo niveles de colesterol. Entonces, mira que el paciente con síndrome metabólico diabético, al darle nuestro cromium picolinato, ¿qué pasa? Estamos regulando no solo los niveles de azúcar, sino también disminuyendo esos valores de colesterol, que en conclusión, más otro factor de sobrepeso, sería un síndrome metabólico. Las hipoglicemias que a veces se dan en el paciente diabético por no alimentación o exceso de alimentación o exceso de medicamento antidiabético. Realmente esta prevención de la hipoglicemia se logra gracias al picolinato de cromio. Y un aspecto que se ha dicho, que el apetito. A veces hay tendencia a estar comiendo permanentemente. Esa tendencia del apetito, que está regulada a nivel del hipotálamo, el cromium picolinato va a permitir que ese apetito se normalice y no esté en exceso. No es que lo quite, pero lo equilibra. Entonces, nos va a ayudar a ese paciente obeso a tonificar los músculos y hace que esas grasas que están en exceso disminuyan. Pienso que es una molécula, en este caso que estamos hablando de síndrome metabólico y paciente diabético, una herramienta poderosa para llevar a ese paciente a un feliz término de manejo de su enfermedad. Y claro, ¿con qué tiene además de componente antioxidante? La vitamina C, como ácido ascórbico, lo tiene también. Entonces, creo que el riesgo de diabetes, cuando estamos utilizando vitamina C, disminuye, sobre todo la tipo 2. Hay un aspecto muy importante, es que nos protege el riñón y por lo tanto no se daña ese glomérulo para que pierda proteína. La proteinuria, como daño del problema renal del diabético, se disminuye cuando utilizamos cromium picolinato. Entonces, una cápsula diaria que se diera a este paciente diabético, estamos
dándole mejor calidad de vida a ese riñón que ya puede estar lesionado y a esas altas o bajas de glicemia, pero también de colesterol, lo estamos modulando al estar dando nosotros una capsulita blanda en la comida principal. Entonces, creo que es una herramienta, como hemos dicho, en el paciente diabético. La siguiente, por favor. Muy bien. Otro producto que nos atañe esta noche es el citricholes. ¿Qué contiene citricholes para el manejo integral de este síndrome metabólico con obesidad, con colesterol, triglicéridos e hipertensión? Pues miren lo que contiene citricholes. Tiene aceites de naranja y de bergamota. Estos aceites tienen características muy importantes que las vamos a ver a continuación y vitaminas como la del complejo B, B6 y B12. La piridoxina muy puntual, 10 miligramos, y de la B12, 1000 microgramos. Y qué no decir del ácido fólico regulador. Tiene también 400 microgramos en cada cápsula blanda del citricholes. La siguiente, para hablar un poquito del citricholes, por favor. La siguiente lámina, gracias. Mira, ese aceite de naranja tiene unas propiedades espectaculares y lo hemos visto en la parte de fitoterapia como antiinflamatorio, aceite de naranja. ¿Cuántos pacientes se sobreinfectan por su inmunidad disminuida en el paciente diabético? Sabemos que esas úlceras de presión, esas sobreinfecciones son frecuentes, pues este producto al contener aceite de naranja nos está previniendo úlceras de decúbito en el paciente obeso diabético, las sobreinfecciones en piel, la parte emocional. Ustedes no han visto cómo un diabético, la parte mental, su depresión. Estos tipos de aceite de naranja mejoran esa depresión. ¿Y qué no decir de la parte de cólicos o espasmos que puedan tener? Efectos analgésicos. Y lo hemos visto como aceite de naranja que viene acá o también lo hemos utilizado en aromoterapia. El aceite de naranja tiene esos efectos relajantes del paciente depresivo que puede ser un diabético en este momento o un paciente hipotiroideo que lleve 30 años recibiendo su hormona tiroidea. Esto es mejorar la calidad de vida. Lo mismo el aceite de bergamota, que ayuda a disminuir la secreción de hormonas para disminuir la sensibilidad de los nervios. O sea, tiene propiedades antiálgicas, pero también antisépticas. La potencialización de los dos aceites controlan, y sobre todo a nuestro paciente diabético, que está, digamos, predispuesto más fácilmente a sobreinfecciones. Y bueno, a cicatrizar, excelente. Y también tiene efectos antiespasmódicos similares al aceite de naranja. Esto es parte del componente de citricholes. La siguiente, por favor. Ya les decía que el complejo B en citricholes, el B6 y B12. Miren que combinando estos van a actuar sobre la homocisteína. Cuando uno está inflamado y hay riesgo cardiovascular, la homocisteína está muy alta. Pues bien, los niveles de vitamina 6 y B12, tenerlos altos, son fundamentales en el manejo de nuestro paciente con síndrome metabólico, que es hipertenso, tiene un colesterol alto, pues los riesgos de que este paciente presente tromboembolismo cerebral o derrame cerebral o problema cardíaco se va a disminuir al disminuir los niveles de homocisteína. Hoy se toman los niveles de homocisteína para mirar el riesgo metabólico y cardiovascular que tenga un paciente. Entonces, cuando estamos suplementando complejo B, específicamente B6 y B12, porque se potencian, mire que piridoxina y cianocobalamina se potencian para disminuir la homocisteína. Esta es una razón hoy evidente
de por qué todo el mundo está preocupado y veo cada vez más que piden niveles de B12. No solo en la parte neurológica, en la paciente metabólico, síndrome metabólico, se debe tomar estos niveles y sobre todo estar corrigiendo los defectos que puedan haber de la B6 y de la B12. Y el ácido fólico, pues es el complemento, y cuando uno tiene valores adecuados de ácido fólico, realmente los riesgos van a disminuir tanto en los infartos del miocardio como en los accidentes cerebrovasculares. Esto quiere decir que todo es una maraña para mejorar esa homocisteína, bajarla y disminuir dicho riesgo. Miren ahora la B12 sola, la metilcobalamina. Y como metilcobalamina, mayor efecto real. Entonces, a veces de acuerdo al componente que tenga, lo que estamos hablando se duplica en efectos respecto, por ejemplo, a la disminución de la homocisteína. Y lo que habíamos dicho, miren, este componente de metilcobalamina que tiene Nutrivita tiene precisamente esas tres: vitamina B12, la B6 y ácido fólico, y adicionan biotina. Entonces, como decir, un complejo B oral que nos esté potenciando el efecto de disminuir la homocisteína y favorecer o prevenir mejor los accidentes cerebrovasculares y cardíacos, es una maravilla. Es una protección, así como aspirineta, que mucha gente lo toma para disminuir la adherencia plaquetaria y evitar trombosis tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco, pues metilcobalamina es fundamental también en esto. Entonces, una persona que esté consumiendo su Azaguin o asa de 100 miligramos, idealmente debería estar tomando esta metilcobalamina, por lo que hemos comentado. Pienso que esos accidentes cerebrovasculares y cardíacos que cada día han ido aumentando y yendo a mayores de las causas de morbilidad y de mortalidad, se pueden bajar un poco haciendo medicina de salubridad, medicina preventiva. Y este laboratorio nos da esta posibilidad. Entonces, recomendar a alguien, sobre todo que tenga síndrome metabólico, sea diabético, o una persona, así no tenga diabetes, que tenga menos posibilidades de infartarse o de hacer un accidente cerebrovascular, por favor, enviémosle una tableta diaria de metilcobalamina B12, 2000 microgramos. Tiene 10 miligramos de B6, 400 de ácido fólico en microgramos y biotina 300 microgramos. Muy bien, una herramienta espectacular en el manejo de nuestro paciente con patología endocrina, tanto diabética como tiroidea. La anterior, por favor. Vamos a dedicar un poquito a la parte de tiroides. Cuando hablamos de problema de tiroides, yo quiero decirles hoy que hemos escuchado a endocrinos que se han dedicado a manejar solo tiroides. Y mucho tiempo se había hablado mucho de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, pero no se había encontrado la asociación de anticuerpos o enfermedad autoinmune de tiroides. Hoy, en el año 2021, estamos hablando más de inmunidad, y endocrinólogos de 20, 30 años de experiencia coinciden en que el 60% de los problemas tiroideos de hipotiroidismo están asociados a tiroiditis de Hashimoto, enfermedad autoinmune que va creciendo cada día más la presentación. Entonces, a veces creemos que el problema de tiroides, que es solo por cirugía, que hubo una lesión que tocó retirar aquí por un cáncer, pues, o bien por un bocio, pero, ojo, no nos olvidemos de la parte de autoinmunidad. Entonces, quería hacer esta énfasis porque a veces se pensaba que lo de tiroiditis de Hashimoto era un porcentaje, 2-5%. Para mí me ha sorprendido los datos de endocrinólogos de Latinoamérica y europeos, en donde han demostrado hoy mucha
tiroiditis de Hashimoto, produciéndonos hipotiroidismo. Pues bien, eso por un punto. Otro aspecto importantísimo de tiroides es que esos niños que se detectan precozmente de un hipotiroidismo, pues su cuadro mental va a mejorar. Es decir, no es perdonable que un niño ha llegado a los 2 o 3 años siendo hipotiroideo sin haberlo detectado. Ese paciente, niño de recién nacido, en donde está en sobrepeso, está un poco obeso, tiene una hernia umbilical, ese paciente debe medirse los niveles no solo de TSH, se toman al nacimiento, pero muchas veces, y en esto también quiero hacer énfasis hoy, y así lo dicen muchos endocrinos, la TSH puede que no representa la totalidad de la situación. Si bien hay un estímulo a nivel cerebral de TSH para que funcione tiroides, no va a ser la única. Muchas veces esa TSH puede ser alta o baja y no asociarse a un verdadero hipotiroidismo. Y esto es supremamente importante para definir en un niño y en un adulto la suplementación hormonal. Con esto quiero dar el resumen de que debería tenerse la TSH, hormona liberadora de tiroides, T3 libre y T4. Con eso uno está más seguro de si presenta a nuestro paciente un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Cada día es más frecuente. Cada día es más frecuente, a veces ese yo le llamo yo de sube y baja. Pacientes que les están tomando a los 3 meses se pasó. No eran 100 microgramos, sino que hay que darle 50, que le dieron 25 y se volvió a bajar. Eso depende de un metabolismo y no de solo subir y bajar la hormona. Y ese metabolismo es lo que hoy hemos hablado, de los complementos que debe tener esa persona respecto a la parte antioxidante, respecto a la parte ortomolecular de minerales, en este caso de complementos como selenio, es fundamental. Entonces, en niños y en adultos. Entonces, también la posibilidad, así como hacen valoración de hierro sérico, el selenio debería medirse cuando hay un paciente de difícil manejo o con muchos altibajos de esos resultados de TSH solo. Por eso aconsejamos, y eso es lo que dicen los endocrinos y nosotros como médicos generales o como pediatras, debemos también ayudarnos del endocrinólogo pediatra en el caso de los niños o de un internista o de un endocrinólogo en la parte adulta. Y no quedarse simplemente formulando de por vida hormona tiroidea. He visto muchísimos casos en los cuales realmente están dando lo mínimo y muchas veces al suspenderlo, nuevamente ese paciente sigue normales sus niveles. Y en esto quiero decirles que la estimulación, experiencia que hemos tenido en la parte de homeopatía y de homotoxicología. La doctora Ortiz Picón de Bogotá, endocrinóloga, presidenta de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, hoy maneja muchísimos de sus pacientes con homeopatía. Está sorprendida cómo al utilizar una calcárea carbónica o una pulsatilla es capaz de regular ese sistema de producción hormonal tiroidea. Entonces, por más especialista que sea la persona, cuando hay un open mind de posibilidades en el manejo de nuestros pacientes con alguna endocrinopatía, creo que es una herramienta más. Yo la conocí hace muchos años como endocrinóloga alópata pura, profesora del Hospital Militar. Hoy, gran amiga de la homeopatía y viendo cómo esos niños responden muy bien a medicamentos homeopáticos. Pues bueno, con eso quiero decirles que el manejo de esto es integrativo y tenemos que, de acuerdo al conocimiento de cada persona, hacerlo. Sin embargo, hay unos criterios básicos de formación de hormona,
de necesidades de oligoelementos, de necesidades de vitaminas que son fundamentales. Pues miremos nuestro gran producto de esta noche terminal, que es el Dirox. ¿Qué contiene Dirox para que podamos decir, caray, es un producto importantísimo en el manejo de patología endocrina de tiroides? Muy bien, lo que hemos dicho desde el principio de la conferencia es que siempre hay mayor cantidad de radicales libres oxidativos a nivel del tiroides, en paciente hipo o hipertiroideo. Entonces, tomar dentro de Dirox las 3 vitaminas antioxidantes como A, C y D, porque la D también, pues va fundamentalmente a lograr mejorar la producción de la hormona tiroidea en la cantidad adecuada. Entonces, este producto Dirox contiene de vitamina A 2.500 unidades, 30 miligramos de vitamina C, 400 de vitamina D. Hoy la vitamina D se considera una hormona. Entonces, esta hormona de vitamina D, y sobre todo ya en forma de colecalciferol, va a ser más efectiva en la producción de esta hormona tiroideas. Ya habíamos hablado del componente potencial de B6 que ayuda en un momento dado a que situaciones como inflamatorias de homocisteína pudieran bajar. Entonces va muy bien la vitamina B6 y el ácido fólico potenciando dicho efecto. Hay sustancias derivadas de zinc y habíamos dicho que el zinc, igual que el selenio y el cobre, son fundamentales para enzimas como las dismutasas, catalasas, que funcionan como antioxidantes en las células a nivel de tiroides. Por lo tanto, cuando tú no tienes selenio, y ya lo habíamos repetido, pues no va a funcionar muy bien la hormona que tú estés dando porque no se crea la reproducibilidad de esa hormona a nivel de tiroides. Entonces necesitamos cantidad de selenio y este Dirox contiene ese otro componente que es el selenio y lo tiene como selenometionina, 100 microgramos realmente en las cápsulas que se da con los alimentos. Este es suplementación de L-tirosina y de yoduro de potasio. Miren ustedes que a veces mandan yoduros, el yodo, para la hipertiroiditis o un paciente con no hipo, sino hipertiroidismo. Así como hay posibilidad de irradiación o de yodo radioactivo, también el equilibrio del yodo, esto es importante, entre yodo y selenio, tener un equilibrio así como hay con fósforo y calcio, ese equilibrio de yodo y selenio es fundamental para el equilibrio entre hipo e hipertiroidismo. Un producto que tenga la posibilidad tanto para el paciente hipotiroideo como hipertiroideo me parece fantástico. Iguales productos se han utilizado en homotoxicología con hormona tiroidea a dosis homeopática para estimular simplemente, porque lo que vemos la inmensa mayoría es que hay folículos tiroideos funcionantes, pero pocos. Si lo mantenemos externamente no va a generar la producción de la hormona tiroidea endógena. Pero si damos algún elemento para arrancar, pues ese paciente, y lo he visto en los últimos 18 años, cómo arrancan y suspendo la hormona tiroidea. Total. Cientos de pacientes, niños y adultos. Entonces, todo esto cada vez me enseña más que hay productos como este Dirox, que es capaz de estimular y regular nuestra glándula tiroidea. Entonces, y qué belleza tener frutas como el gugulipid y la bacopina, dos frutas que realmente ayudan como poder antioxidante y equilibrar este paciente que está hipotiroideo. Ni qué decir del té verde que nos va a ayudar realmente a evitar los daños secundarios que se pueda tener el paciente hipotiroideo a todo nivel. Entonces, creo que esta parte de fitoterapia adicionada
que hay en el Dirox es un suplemento genial. En este momento yo diría, además de que le estás dando su levotirosina, debes estar consumiendo Dirox. Seguramente en poco tiempo el control de tu médico tratante va a ver cómo esos niveles, tanto de TSH, T3 y T4, se están normalizando o yendo al otro lado. Y es cuando el médico tratante, y por eso lo dije al inicio, control médico. No podemos quedarnos con solo el manejo del vecino o que me dice que estoy bien. No. Paciente con hipotiroidismo, paciente diabético, requiere control médico. No me cabe la menor duda y por eso existen programas dentro de diferentes IPS, control del paciente diabético, control del paciente endocrino de tiroides. Esto es fundamental porque el ser humano es individual. A veces no se puede generalizar y precisamente lo que hemos hablado hoy es algo general, pero cada individuo no es lo mismo la diabetes de Pedrito a la diabetes de Juan, es diferente. Lo mismo el hipotiroidismo de Carlos es diferente. ¿Por qué? El grado de severidad de compromiso es diferente. Y muchas veces las dosis que se puedan estar diciendo generalmente son orientación, claro que sí, pero quizás en el control podamos aumentar o disminuir dosis o, como lo hemos dicho ya durante la charla, ir sustituyendo o disminuyendo dosis de medicamentos alopáticos. En la parte homeopática hemos tenido mucha experiencia también en la parte de diabetes, con la momórdica, con el licopodium, realmente produciendo niveles, valores de hemoglobina glicosilada. Y también en la parte de tiroidea compositum en pacientes con él. Hoy, que estamos manejando y Nutrivita también tiene pues, elementos de la producción de glutatión. Hoy puedo decir que muchísimos pacientes diabéticos, muchísimos pacientes con hipotiroidismo están mejorando cuando los niveles de glutatión, el padre de los antioxidantes, está en valores normales. Para mí es una maravilla lograr elevar esos niveles de glutatión, ya sea por dando solo cisteína o realmente complementando con otros aminoácidos como son la glicina y el ácido glutámico para lograr tener niveles adecuados de glutatión. Con esto termino. Muchas gracias. La siguiente. Y decirles a todos que no hay que tenerle miedo al paciente diabético. No hay que tenerle miedo al paciente endocrino. Así uno no sepa mucha endocrinología. Lo importante es abrir la posibilidad de mejorar a estos pacientes y no condenarlos a un paciente hipertenso, una droga antihipertensiva toda la vida, o un paciente diabético toda la vida con insulina, pudiendo mejorar esa calidad de vida, a veces sustituyendo dichos medicamentos. Muchas gracias. Doctor, una preguntita acá. Dime. Antes de irnos, mil gracias por su participación, por su compañía. Doctor, aquí nos están preguntando si Dirox, ya que contiene L-tirosina 500 miligramos, que si esto no interfiere en pacientes que están recibiendo levotiroxina como tratamiento. Correcto. O sea, la cantidad que se da aquí no va a interferir negativamente. No tiene sentido, doctor. ¿Puede prender el micrófono, por favor? ¿Aló? Ahí está abierto. Ya, sí, señor, ya. No, es decir, va a ser regulador, no es contraproducente. Es lo mismo que el yoduro de potasio que puedas estar dando yodo, va a influir en que va a producir más hipotiroidismo, o sea, bajar el hiper. No, la cantidad que se da realmente es un estímulo para que haya un equilibrio. No está contraindicado, se puede utilizar. Listo, doctor, mil gracias. También nos preguntan que si paciente lactando puede tomar Dirox. Sí, efectivamente, a través de la leche materna pasa todo lo que contenga madre.
Recordemos que el eje tiroideo hipotálamo es diferente. No porque la mamá tenga hipotiroidismo, el niño va a tener hipotiroidismo. Si la madre, por su hipotiroidismo, necesita estar tomándolo esto, lo debe hacer. El eje lo tiene individual el recién nacido o el lactante. Entonces no hay ningún problema y pueden consumirlo la madre tranquilo y Doctor, no es esa no es una contraindicación hormona, entonces la no tiene lactancia nada que ver. materna. Listo, mi doctor. Mil gracias por su compañía. A todos, mis gracias por acompañarnos esta noche. Nada, bendiciones y feliz noche para todos. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima.